Corbin caminaba solo por los vastos campos, rodeado por la quietud de la tarde. La niebla comenzaba a cubrir el suelo, creando una atmósfera espesa y opresiva. A medida que avanzaba, sentía una extraña presión en el aire, algo que no podía identificar, pero que estaba ahí, acechando en las sombras. La sensación de ser observado lo invadía cada vez más. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor, pero no había nada visible, solo la extensión interminable de tierra y cielo. Sin embargo, el silencio era absoluto, casi demasiado perfecto para ser real. De repente, un ruido en la distancia rompió la quietud, un crujido de ramas secas. Corbin dio un paso atrás, su corazón acelerado. Había sido el viento o algo más. El crujido se repitió, más cerca esta vez. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Sus ojos recorrían el horizonte, pero aún no veía nada que pudiera justificar la inquietud que sentía. Un sonido suave, como un susurro, flotó en el aire. Era como si el viento estuviera hablando, pero las palabras eran ininteligibles. Corbin se agachó, sintiendo el suelo bajo sus pies temblar ligeramente. Algo estaba por suceder, algo que estaba más allá de su comprensión. Miró de nuevo a su alrededor, pero la niebla había aumentado, envolviendo todo en una capa gris y espesa. Sintió que algo, o alguien, lo observaba, y no pudo evitar preguntarse qué era lo que realmente acechaba en la oscuridad. Algo en esos campos, algo antiguo, estaba esperando a que él diera el siguiente paso. Lo que se encontraba en la penumbra no era solo una criatura física, sino algo mucho más profundo, un ente que se nutría del miedo y la duda. Corbin se incorporó lentamente, decidido a enfrentar lo que fuera que estaba al acecho. Sin embargo, la sensación de estar siendo vigilado se intensificaba, y pronto la atmósfera se volvió casi palpable, como si todo el lugar estuviera lleno de presencias invisibles. Pero antes de que pudiera reaccionar, una sombra cruzó rápidamente por su campo de visión, desvaneciéndose en la niebla. De inmediato, Corbin sintió la necesidad de correr, pero algo dentro de él le dijo que no debía hacerlo. La pregunta seguía resonando en su mente, ¿qué acechaba realmente en los campos? Corbin se adentró aún más en la espesura del bosque, el aire se volvía cada vez más denso, como si algo invisible estuviera presionando contra su pecho. El sol apenas penetraba entre las copas de los árboles, y una sensación de claustrofobia comenzaba a envolverlo. Algo en el ambiente le indicaba que no estaba solo. No había ruidos de animales, ni el canto de los pájaros. Solo un silencio profundo, interrumpido solo por su respiración agitada. Mientras caminaba con cautela, algo bajo la tierra se movió. Un leve temblor en el suelo, casi imperceptible, pero suficiente para hacer que el corazón de Corbin se acelerara. Se detuvo y observó con atención. La tierra parecía estar viva, pulsando, como si estuviera respirando. Algo estaba bajo sus pies, algo que no podía ver pero que claramente estaba allí. Un sonido extraño, como un arrastre, llegó desde el suelo. Corbin miró a su alrededor, buscando alguna pista, pero no había nada que pudiera explicar lo que estaba sintiendo. El aire se volvía más denso, como si la atmósfera misma se hubiera cargado de electricidad. Entonces, con un repentino estallido de pavor, algo emergió del suelo frente a él. Era oscuro, líquido y viscoso, como una sombra que tomaba forma. Se movía erráticamente, con una velocidad aterradora. Corbin dio un paso atrás, pero la criatura, si se podía llamar así, continuó deslizándose hacia él.
Su forma era indefinida, como si cambiara de estado constantemente, desmoronándose y reformándose en una danza caótica. Un sentimiento de desesperación lo invadió. ¿Qué era esta cosa? ¿De dónde había venido? ¿Y por qué él era el único que parecía ser consciente de su presencia? En ese momento, Corbin comprendió que la verdadera amenaza no era una criatura física, sino algo más sutil, algo que se encontraba bajo la superficie de la realidad misma, acechando en las sombras, esperando para manifestarse cuando menos lo esperara. Mientras la criatura desaparecía en las sombras, Corbin se quedó congelado en su lugar, sintiendo el peso de una verdad que recién comenzaba a comprender. La sensación de ser observado no desapareció, al contrario, se intensificó. Algo lo estaba llevando hacia un destino que no podía controlar, un destino que, aunque parecía inevitable, ahora le parecía más aterrador que nunca. Con cada paso que daba, los recuerdos de su vida antes de este caos volvían a su mente, pero distorsionados, como si estuvieran siendo manipulados. El encuentro en el bosque no era un accidente. La sombra que había emergido del suelo no era un simple ser, era un símbolo de algo mucho más grande, una manifestación de la oscuridad que había estado acechando su existencia durante años. Corbin había escuchado rumores, relatos de sucesos extraños que envolvían a su familia, pero siempre los había desestimado. Pensó que eran supersticiones, historias contadas por personas asustadas o mentes perturbadas. Pero ahora, todo comenzaba a tener sentido. Cada evento, cada sombra que se cruzó en su camino, parecía parte de un patrón que había estado presente desde su nacimiento. En su mente, las piezas del rompecabezas se unían. Todo lo que había experimentado hasta ahora no era casualidad. La criatura del bosque, las señales extrañas, su propio cambio, todo estaba conectado. Unos oscuros secretos del pasado de su familia, enterrados hace mucho tiempo, estaban saliendo a la luz, revelando una historia que nunca imaginó. A medida que la verdad lo envolvía, Corbin no sabía si estaba listo para enfrentarla. Sabía que lo que descubriría cambiaría todo lo que pensaba saber sobre sí mismo y su familia. La oscuridad no era algo externo. Era algo profundamente arraigado en su linaje, y ahora, él era parte de ella. La revelación fue clara, no podía escapar de su destino. Había sido marcado desde el principio, y ahora, con cada paso, se adentraba más en un mundo que ya no podía ignorar. Las piezas estaban en su lugar, y no había marcha atrás. Con el tiempo, Corbin empezó a darse cuenta de que todo lo que había logrado, cada poder que había ganado, venía con un precio mucho más alto del que había imaginado. Al principio, la ambición le había servido como combustible, lo que lo impulsó a alcanzar metas que muchos consideraban inalcanzables. La satisfacción de estar en control, de ser temido y respetado, lo llenaba de una euforia momentánea. Pero, cuanto más ascendía, más evidente se volvía el costo. Sus relaciones se habían desmoronado una por una, y las personas que una vez estuvieron cerca de él comenzaron a desaparecer. La amistad, el amor, la confianza, todo aquello que antes había sido una fuente de consuelo, ahora era solo un recuerdo borroso. La soledad se convirtió en su única compañía constante, pero incluso ella lo traicionaba con el tiempo, volviéndose un peso insostenible sobre sus hombros. El poder no había sido la respuesta a sus deseos más profundos. En lugar de traerle paz, había destapado una necesidad insaciable por más, por controlar todo a su alrededor. Corbin se encontraba cada vez más atrapado en su propia red, un ciclo del cual no podía escapar. La oscuridad que lo rodeaba lo consumía lentamente, pero no sabía cómo liberarse.
Mirando atrás, veía las piezas de su vida diseminadas ante él. Sabía que todo lo que había logrado, todo lo que había sacrificado, no valía la pena si perdía su humanidad en el proceso. Pero la ambición había corrompido su juicio, y ahora, enfrentado a la realidad de sus decisiones, se encontraba en un punto de no retorno. El precio de la ambición era claro. Corbin no solo había perdido a las personas que amaba, sino que también había perdido a la persona que era. Y mientras el poder seguía siendo su único aliado, la pregunta seguía resonando en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para mantenerlo? ¿Cuánto más estaría dispuesto a sacrificar antes de darse cuenta de que ya no quedaba nada por lo que luchar? Corbin comenzó a cuestionarse si era posible redimirse, si aún quedaba alguna oportunidad de restaurar lo que había perdido. Pero la duda le invadió al darse cuenta de que su pasado estaba marcado por las decisiones que había tomado, decisiones que lo habían alejado de su humanidad. La lucha interna era implacable, la sombra de su antiguo ser lo seguía, recordándole lo que había sido y lo que ya no podía recuperar. La posibilidad de volver atrás parecía tan lejana como la luna en el cielo nocturno. A pesar de su deseo de regresar, la culpa y el arrepentimiento lo mantenían atado. Aunque en su corazón aún deseaba recuperar lo que había perdido, sabía que el precio de la redención era alto y, tal vez, inalcanzable. Cada paso que daba hacia la posible reconciliación con su humanidad lo llenaba de más incertidumbre. ¿Era posible sanar las heridas de su alma, o había cruzado una línea de la que no podía regresar? La redención parecía ser una ilusión, algo que podría ser alcanzado solo por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentarse a la verdad y aceptar las consecuencias de sus acciones. Pero, para Corbin, esa verdad era tan dolorosa que dudaba si alguna vez podría aceptarla. A medida que Corbin se adentraba en las sombras de su destino, la tentación del poder lo rodeaba como un manto oscuro. La promesa de control absoluto, de dominio sobre todos a su alrededor, era difícil de rechazar. Cada vez que sucumbía a esa tentación, sentía una creciente satisfacción, como si estuviera alcanzando la cúspide de su existencia. Pero, a medida que el poder lo consumía, también lo alejaba más de las personas que alguna vez le importaron. Corbin comenzó a preguntarse si había algo más allá de este deseo insaciable de poder. A pesar de que podía ver las consecuencias de sus decisiones, no podía dejar de avanzar hacia la oscuridad. La fuerza de la tentación era demasiado fuerte, y la promesa de un futuro donde él sería el líder indiscutido lo mantenía atrapado. Pero en su interior, una pequeña chispa de duda comenzaba a prenderse. Realmente había algo más que el poder. Era suficiente para llenar el vacío que sentía en su corazón. En ese momento, Corbin se dio cuenta de que el poder, aunque tentador, no podía devolverle lo que más había perdido, su humanidad. Sin embargo, la pregunta seguía siendo la misma: ¿era ya demasiado tarde para volver? El camino que Corbin había elegido lo llevaba más y más lejos de la persona que solía ser. Cada paso hacia la oscuridad parecía irreversible, y las voces de aquellos que intentaban advertirle eran cada vez más distantes. El poder que había abrazado con tanto fervor lo había transformado en algo que ya no reconocía, y con cada cambio, su humanidad se desvanecía un poco más. Pero en lo más profundo de su ser, Corbin sentía una lucha interna. A pesar de la tentadora promesa de poder y control, algo dentro de él gritaba por regresar. Era posible recuperar lo perdido. Podía redimir su alma antes de que fuera demasiado tarde. A lo largo de su travesía, enfrentó decisiones cada vez más difíciles, aquellas que lo obligaban a preguntarse si la redención aún era posible.
Mientras avanzaba por este camino oscuro, el miedo al vacío que lo rodeaba y la angustia por sus decisiones lo golpeaban con fuerza. Corbin se dio cuenta de que, para recuperar su humanidad, tendría que enfrentarse a la verdad más difícil de todas. Realmente quería volver. Con cada paso que Corbin daba en su viaje hacia la oscuridad, más se desvelaba la verdad oculta detrás de sus decisiones. Algo siniestro comenzaba a formarse en su mente, un patrón que antes había ignorado. A medida que las piezas del rompecabezas caían en su lugar, Corbin comprendió que su caída no había sido un accidente, sino el resultado de sus propias elecciones, de sus propios deseos de poder. Lo que había comenzado como un simple deseo de control ahora se había convertido en una fuerza oscura que lo consumía desde adentro. El hombre que había sido, el héroe que alguna vez imaginó ser, ya no existía. Había sido reemplazado por algo mucho más peligroso, una criatura atrapada en su propia sed de venganza y dominio. La revelación lo golpeó con fuerza. Al darse cuenta de lo que había hecho, la culpa y la desesperación lo invadieron. Sin embargo, también había una parte de él que no podía negar la satisfacción de haber alcanzado el poder que tanto deseaba. Pero, ¿a qué costo? Las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente, pero la verdad detrás de esa imagen era mucho más aterradora de lo que jamás había imaginado. El peso de la oscuridad se hacía cada vez más pesado sobre Corbin. Había buscado poder, había buscado control, pero lo que encontró fue una soledad profunda y desoladora. El futuro, que una vez parecía prometedor y lleno de posibilidades, ahora se veía sellado por el dolor de sus propias decisiones. Cada vez que miraba hacia adelante, veía solo una sombra larga y alargada, un recordatorio de lo que había perdido en el proceso. La desesperación se apoderó de él, pero no en la forma en que la había esperado. No fue la derrota lo que lo derrumbó, sino la incomodidad de la verdad. Sabía que había cruzado un umbral irreversible, y aunque su poder era absoluto, el precio que había tenido que pagar era mucho más alto de lo que cualquier victoria valdría. En su corazón, Corbin comenzó a comprender lo que significaba realmente estar atrapado en su propia creación. El poder no era la respuesta que había buscado, sino una condena de la que no podría escapar. A medida que Corbin avanzaba más profundamente en su destino sombrío, comenzó a percibir que había algo en el que no podía cambiar. Las sombras que lo rodeaban parecían más intensas, como si todo lo que alguna vez había sido brillante y esperanzador se hubiera desvanecido en la oscuridad. La ciudad, que antes lo había mirado con respeto y admiración, ahora lo temía, y él sabía que este temor se había convertido en su única compañía fiel. En sus momentos de soledad, Corbin se encontraba frente a los recuerdos de su vida anterior. ¿Quién era realmente? ¿Era el hombre que había sido, o se había convertido en algo más oscuro y retorcido? La verdad le resultaba insoportable. El poder que había buscado con tanta desesperación ahora lo consumía por completo, pero no le daba paz. La verdad se filtraba en su mente como veneno, revelando la horrible naturaleza de su transformación. Lo que había comenzado como una misión para encontrar su propósito se había convertido en un viaje hacia la perdición. El reflejo de su alma era irreconocible. No solo había perdido su humanidad, sino también su capacidad de comprender la vida que alguna vez conoció. La verdadera naturaleza de Corbin ya no era un héroe en busca de justicia, sino un hombre que había sido devorado por sus propios deseos y miedos. Había dejado que el poder y la venganza lo guiaran, y ahora no podía regresar. La verdad que él había temido enfrentar durante tanto tiempo ya estaba a la vista, no era el Salvador que había imaginado. En lugar de ello, se había convertido en la
misma sombra que una vez juró destruir. En los momentos finales de su viaje, Corbin se encontró de pie ante el abismo de su destino, la oscuridad que había ido forjando en su interior durante todo este tiempo. El poder que había buscado con tanto afán ahora pesaba sobre él como una maldición, y lo único que podía ver era un futuro vacío, marcado por la soledad y la desesperación. La ciudad que alguna vez le había dado la bienvenida, ahora lo rechazaba. Aquellos que alguna vez habían sido sus amigos, ahora solo quedaban como sombras distantes en su mente. La voz que lo había guiado a lo largo de su descenso, ahora resonaba más fuerte que nunca. Lo llamaba, lo instaba a tomar la última decisión. Podía seguir adelante, abrazar el poder que lo había consumido, y convertirse en el ser que había jurado ser. O podía, por primera vez, mirar atrás y enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones. Pero, al mirar su reflejo, ya no estaba seguro de quién era realmente. Había cambiado tanto que ya no quedaba nada de aquel hombre que había sido. Había sido un héroe en algún momento, luchando por la justicia. O siempre había estado condenado a convertirse en el villano de su propia historia. Con un suspiro profundo, Corbin se dio cuenta de que no podía seguir adelante de la misma manera. La lucha interna que había librado durante tanto tiempo lo había dejado destrozado. La soledad lo envolvía, y el peso de sus decisiones era demasiado para soportar. En ese instante comprendió que no había un camino fácil hacia la redención, ni una salida clara hacia la salvación. La única forma de encontrar paz, al final, era aceptar su destino, sin importar lo doloroso que fuera. El final de su historia no era heroico ni glorioso. No había victoria, ni venganza que valiera la pena. Solo quedaba la quietud de la aceptación y el arrepentimiento. Y así, con la última mirada al abismo, Corbin dio el paso final, eligiendo el camino de la oscuridad, consciente de que la verdadera batalla había sido siempre contra él mismo. Fin.